Lenguaje inclusivo, ideología de género, y nos sorprende a todos el avance de las minorías o pequeños colectivos, si le queremos llamar de algún modo, sobre el resto. O sea, esta visibilidad que tienen, entre otros temas de los que vamos a hablar con Karina Mariani. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Por qué pasa esto, Karina? Creo que es una manera más de avanzar sobre libertades y sobre la vida privada de las personas. Es un mecanismo de control. Siempre es importante explicar que no tiene que ver con ningún rechazo a ningún grupo o a ningún colectivo. Es muy triste que la gente se esté armando en colectivos de todas maneras, ¿viste? Habíamos llegado, creo, a un momento de la evolución de las democracias liberales en los cuales lo que importaba era el individuo, sus logros y no el gerenciamiento de un colectivo. Pero cuando se arman los colectivos, también alguien gerencia los colectivos y los beneficios y los privilegios de los colectivos. Así que siempre hay que seguir a quienes se benefician con esto para entender por qué pasa. Por lo demás, no tiene que ver con que alguien tenga menos derechos o menos visibilidad. Tiene que ver sencillamente con que las reglas del juego de una sociedad democrática sean iguales para todos. Seguro. Dijiste algo, la libertad se entiende que no es absoluta, ¿no? O sea, muchos entienden, lamentablemente, la libertad como absoluta. La libertad no es absoluta, pero dijiste otro tema que me dejaste pensando, control. ¿Control por parte de quién o de quiénes? Mirá, en principio control de parte de los gobiernos. Lo que tenés en el último, digamos, en este siglo nuevito que tenemos, es un avance de los estados sobre las libertades individuales. Ni más ni menos. Lo que tenés es control de los gobiernos sobre las personas. Eso es así y no ha dejado de crecer. Más crece el Estado, más control sobre la gente, menos capacidad de las personas de desarrollarse libremente. El control siempre es de parte del poder. Eh, yo no estoy tan de acuerdo con estas teorías súper conspirativas. Eh, las, las personas que buscan poder, la política y demás, se adapta a los signos de los tiempos. Así que lo que vos tenés es que si en un momento estaba de moda ponerle el Me Too y fueron las marchas del Me Too y con un caso, dos casos te hacían enormes colectivos, ahí iban todos los políticos a la marcha de Me Too y todos entonces se subían a ese tema. Pero ¿qué obtuviste ahí? Bueno, empezaste a tener ministerios de la mujer con unas cantidades enormes de presupuesto y con una serie de privilegios, leyes que cambian la base de nuestro pacto democrático, que es que somos todos iguales ante la ley y que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que se cambió. Entonces, ahí empezás a ver cómo propuestas o consignas que parecen bondadosas y solidarias y demás, finalmente terminan subvirtiendo lo que es la base de nuestra sociedad, que es la igualdad ante la ley. Y la libertad, yo no estoy tan de acuerdo con lo que vos decís, que la libertad no es absoluta. Es cierto, nosotros en la sociedad cedemos a una serie de libertades o de porciones de nuestra libertad en pos de la convivencia, ¿verdad? Lo que pasa es que el avance del Estado, no sé cuántos de nosotros convinimos en ceder libertades, por ejemplo, para pasar de una provincia a la otra, como hemos tenido en la época de la pandemia, ¿entendés? O sea, la pérdida de libertad siempre viene de parte del poder, y el poder es el Estado. Ujú. Ahora, ¿por qué los gobiernos se identifican tanto con estos colectivos cuando en realidad, de acuerdo al último censo, Karina, no representan más que el 0,02%? ¿Por qué esta identidad o este apoyo o este seguimiento de estos nuevos movimientos? Es piola lo que preguntas, porque lo que decís es cierto respecto de, ponele, la enorme propaganda, enorme en todo, en la cultura, en la publicidad, en el entretenimiento, en las políticas públicas, respecto de, ponele, la problemática trans.
cuando es un porcentaje tan pequeño de la sociedad. E incluso nosotros tenemos una ley que implica empleo público en un porcentaje que ni siquiera lo cubre la totalidad del universo de las personas trans, según el censo. ¿Por qué los políticos se suben a ese? Y además se suben a todo, ¿eh? Cuando sale la ciudad de 15 minutos, de los 3 minutos tenés políticos diciendo ciudad de 15 minutos. Después cuando sale alguna cuestión, ponerle la comida, comerse los insectos y qué sé yo, van y... Hay mucha coordinación de parte de organismos internacionales para eso, y esto es real. Tienen una agenda, básicamente Naciones Unidas. Naciones Unidas, como ustedes saben, tiene un montón de agencias destinadas a la mujer, la juventud, la niñez, la comida, y ahí detrás tenés cualquier cantidad de ONGs y de negocios alrededor de eso. Vuelvo a decir, para mí no se trata de una conspiración. Vos, Fernando, tirás con un poder enorme como es el que tienen los organismos supranacionales, atados incluso a nuestras constituciones, y decís, bueno, a ver, el mecanismo acá es que vamos a suplantar la proteína del ganado, no sé, por grillos. Y bueno, vas a tener un montón de gente que va a hacer negocios con eso, que van a poner lobby para hacer publicidad, que van a poner cursos para niños, que van a poner cursos e incentivos en los gobiernos, en las direcciones generales. Hay que tener una idea del enorme entramado de oficinas y direcciones y subdirecciones y demás que tienen los gobiernos de todo el mundo, y ahí en el medio hay burócratas. Y todos esos burócratas obtienen algún beneficio de sumarse a esto. En principio, el beneficio de seguir teniendo ese trabajo absolutamente innecesario. Pero además obtienen viajes, obtienen acuerdos. Y entonces cada vez que tiran una de estas se prenden todas las estructuras gubernamentales. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las regulaciones para las ciudades, el no uso de automóvil, te diría la penalización de la utilización del automóvil propio, que era, imagínate, un logro de las clases medias del siglo pasado, la movilidad propia, la libertad que te daba. Y por eso la industria automotriz se dedicó a hacer unidades accesibles para la clase media. La clase media es el motor del desarrollo, Fernando, siempre, siempre, del desarrollo científico, del desarrollo económico. ¿Qué pasa con las clases medias ahora? Se están todas retrotrayendo, no en Argentina, en todo el mundo. Entonces tenés que imponen la moda de que no se usen autos. Se penaliza a partir del 2035 si tenés un auto de tal vigencia o de tal otra. Después la ciudad de 15 minutos, que la gente se tenga que mover y qué sé yo, no más de lo que le da andar en bicicleta. Lo restrictivo que es esto. Y sin embargo, tenés la reunión de los alcaldes de todo el mundo, son como 120 alcaldes, y se ponen, te dele con esto, política pública, ponen plata en esto, contratan gente en esto, hacen direcciones de esto, las empresas se suman a esto. Es un entramado que tenés razón, muy poco que ver con los deseos de la sociedad. Si vos te fijás en cualquier encuesta, la que agarres, de Argentina, ahora que van a haber un montón por las elecciones, de nuestra región, de Europa, y te fijás cuáles son los intereses de la gente, adivina cuáles son. Sí, lo estándar de cada uno, ¿no? Vivir, o sea, estar en países vivibles, digo, siempre lo simplifico con Exactamente. esto, ¿no? ¿Cuál es el top de los intereses de la gente? Top digamos, en porcentajes altísimos. Los relacionados con la economía, si es un país que tiene inflación, la inflación, si no es un Seguridad. país que tiene inflación, desempleo, economía, desempleo, y después seguridad. Y lo que está relacionado con la seguridad, narcotráfico, violencia callejera, lo que quieras. Pero entonces siempre es economía y seguridad. Agarrá el país que quieras, el que quieras, el que tengas ganas en cualquier continente. Preguntas a la gente, ¿cuáles son sus intereses? Economía, te insisto, el desglose que tengas de economía dependiendo del país. Seguridad, el desglose que tengas de seguridad dependiendo del país. Ninguno te va a decir
ni la alarma climática, ni el feminismo, ni la causa trans, ni el carbono, no lo vas a tener, ni comer, ni cambiarle un churrasco por puré de grillos. No, no lo vas a tener, pero ni registrado, salvo que el encuestador pagado por el gobierno vaya y le pregunte, señor, ¿usted le importa? Ahí sí. ¿Usted le importa el planeta? Ahí nadie te va a decir, no, no me importa el planeta. Pero el divorcio del que vos hablás es enorme. Y eso es la causa del enorme divorcio de las clases políticas con sus votantes. No en Argentina, en todo el mundo tenés un retroceso enorme. La gente va menos a votar, le importa mucho menos el partido que vota, desconfía inmediatamente de aquella persona, incluso de la que vota. La clase política está en un franquísimo retroceso respecto de la valoración de la opinión pública. Claro, en esto, y ya pasando un poco a lo político, digo, también, bueno, en el tema anterior el rol de los medios también es significativo, no lo dejemos de lado. Ahora, yendo a la política, sostengo desde hace muchísimo tiempo que la reforma de 1994 niveló hacia abajo de una manera tremenda, y ahí se terminaron los partidos políticos, Karina, o sea, esa reforma convirtió a nuestro país y a los partidos políticos en emprendimientos privados. O sea, ya no hay más partidos políticos, alternancia nunca hubo, que son los dos pilares de un Estado de Derecho bien entendido, ¿no? En realidad lo que hizo, sí, la reforma del 94 y después la reforma que hizo Néstor, y las que se fueron haciendo respecto de los partidos políticos, respecto del sistema en el que votamos, respecto del sistema en que se organiza la oferta que nosotros votamos. Nosotros no tenemos una oferta, no es que va Fernando Silva y dice, ¿qué tal? Quiero ser candidato. ¿Cómo no, don Fernando? Usted vive acá, hace tanto, qué sé yo, bueno, sea candidato. No, no podemos hacer eso. Los argentinos tendríamos que tomar conciencia de que hay tantas barreras de entrada para que se organice la oferta, para que después entremos al cuarto oscuro, que es una estafa enorme. Lo que hizo la reforma del 94, tenés razón Fernando, agarró, puso llave, candado, tiró la llave al estanque y trabó la puerta y no entra nadie más. Y se quedaron los de siempre haciendo intercambios entre ellos como siempre. Nadie saque las patas del plato, sigue creciendo el Estado porque cada gestión que hacen no echan a toda la estructura. Las estructuras, gana el kirchnerismo, gana el macrismo, gana el radicalismo, gane quien gane. La gente tiene que entender que abajo, en las estructuras gremiales, de empleos públicos, de organismos descentralizados, van quedando. La gente queda. Esos son acuerdos entre políticos. Y esa es la razón por la cual tenemos capas y capas y capas y capas geológicas de empleados públicos, llegando al nivel en el que estamos actualmente, que es inmanejable, obviamente. Sobra la gente, sobra. Y no tiene que ver, Fernando, con que digamos son ñoquis o no son ñoquis. Están haciendo un trabajo que no necesitamos, que la sociedad no necesita. Ahora, Esa es vos la sabés, base. Karina, con esto, disculpa que te corte un minuto, yo sostengo que la política genera mallas de contención. Hasta que eso no se termine, vamos a estar en esta situación o con este escenario que estás describiendo, ¿no? O sea, la política en nuestra cultura genera mallas de contención. El que entra no sale más, es una cosa tremenda, la verdad tremenda, ¿no? Eso es así. No, el que entra no sale nunca. Y aparte, viste que es medio hereditario, o sea, entran los hijos, el yerno. Eh, Estamos ante una situación ya es bizarra. Y esa es la razón por la cual eh, propuestas anticasta como la de Milei prenden tanto. Tenías, tenías pasto para esto. Porque la gente se va dando cuenta, porque el sector privado, Fernando, es insignificante y está ahogado. O sea, lo que queda de personas sin cobrar un cheque, o por subsidio, o por empleo. Tenemos un montón de monotributistas que sí, son monotributistas, pero cuyo único cliente es el Estado. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eh, ya hay un punto en que te das cuenta, digamos, si ¿quién va a producir la riqueza? El Estado no produce riqueza. Para que se lo grabe todo el mundo, el Estado no produce riqueza, no produce riqueza. Los únicos que producen son aquellas personas que trabajan en el sector privado.
Entonces, ya evidentemente, digamos, ni con la deuda, ni imprimiendo plata como descosidos, logran cubrir lo que es este nivel del Estado. Es una locura enorme. Pero está bueno que rescates lo que es el desastre de la Constitución del 94, porque es cierto, se estructuró una forma de un acuerdo, mega acuerdo político que convirtió a la política argentina en un estatuto de privilegios y de tongos imposible, imposible. De ahí los partidos políticos de la forma en la que los tenemos, de ahí que impidan que surja cualquier cosa nueva, de ahí que cualquier ley, sobre todo las leyes electorales y las leyes de partidos políticos, son cada vez más restrictivas de la participación real de los ciudadanos. Seguro. Nos quedan 2 minutos, Karina. En estos 2 minutos quiero volver al principio, ¿no? A estos nuevos paradigmas que nos están marcando, digo, no a nosotros, sino en el mundo. ¿Cuál será el límite? O sea, ¿dónde parará toda esta movida, vamos a llamarle de este modo? Digo, ¿cuál será el límite? Me encantaría poder responderte eso, porque estamos ante una sociedad que además es piola entender que esto no es solo Argentina, ¿eh? Nosotros vamos como burritos, viste, atrás, pero el mundo todo se ha empobrecido, el mundo todo tiene más inflación, el mundo todo vio retroceder sus libertades y que el Estado son gobiernos y los gobiernos son los políticos y los políticos son la peor clase, digamos, la peor calidad de políticos de la historia. En Argentina, obviamente, lo estamos viendo, pero también en la región, con personajes como Castillo, como Petro, como Boric. Lo estás viendo en Biden, o sea, estás teniendo un presidente directamente ido, que los ejemplos sobran, manejando el país más importante del mundo. Así que no sé cuál es el límite, porque cada vez es peor, cada vez avanzan más y más sobre las libertades de las personas, cada vez se vive con peor calidad de vida, con una energía más cara precisamente por las políticas ridículas de sustitución de fuentes de energía sin tener pensado cómo van a reemplazarlas, más caras porque han degradado muchísimo la moneda, países que impensadamente hubiéramos dicho hace 2 o 3 años, ahora tienen una inflación galopante. Entonces, ¿cuál es el límite, Fernando? No lo sé. Que la gente se dé cuenta y que ponga, que el individuo, vamos a que el individuo, digamos, reconozca su poder y ponga él solo el límite. Seguramente. Esperar de los políticos, sí que no. No sé cómo, pero sé cómo no. Exacto. Karina, te quiero agradecer nuevamente por este rato. Gracias a vos. Que estés bien. Pausa.